Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Un cordial saludo para todos. Aquí empieza Degeneradas, el podcast de las mujeres del tiempo, donde hacemos debates con enfoque de género, pero sobre todo el espacio donde por fin hablamos nosotras. Este episodio lo hemos estado construyendo desde hace rato, llevamos casi 20 días de investigación sobre un tema pues que es muy diferente a lo que hemos hecho anteriormente, pero que no podíamos dejar pasar porque toca de manera muy importante a las mujeres, pero además porque maltrata un poco esa revolución feminista que defendemos quienes hacemos este programa y sobre todo apela a la sororidad y a la solidaridad entre mujeres de manera falsa. El feminismo construye redes, pero no a costa de la solvencia de las mujeres, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Nuestro tema de hoy es la estafa piramidal llamada Telares de la Abundancia, que engaña a las mujeres disfrazándose de feminismo. Mi nombre es Cindy Morales, subeditora del Tiempo.com, y como no podía ser de otra manera, hoy me acompaña la otra mamá de este programa, Laura Robles, quien también ha estado al frente de esta investigación. Laura, bienvenida a tu casa, muchas gracias por otra vez estar acá. Gracias por la invitación otra vez, Cindy. Sabes que este tema nos dejó muy preocupadas. Creo que hemos dormido muy poquito estas semanas para estar pendiente de este tema que cada vez, digamos que lanza más alertas en redes sociales. Así es. Laura, ¿por qué no empezamos dando como un resumen ejecutivo antes de presentar a nuestras tres invitadas? Bueno, el Así tema ejecutivísimo. Sí, el tema de hoy es básicamente una estafa piramidal que se disfraza de feminismo, de sororidad, como tú decías. Algunos lo llaman telares, otros lo llaman mandalas, otros lo llaman fractales, y supuestamente es una red que ayuda a que las mujeres construyan una economía solidaria, pero en realidad tiene todos los elementos de una pirámide clásica que tantos estragos ha cometido en el país. Y que tiene como un perfil muy particular de mujeres del que vamos a hablar más adelante. Sí, Laura, señora. Entonces ahora sí, estas tres mujeres que nos acompañan hoy. Bueno, un panel femenino que hace rato no teníamos tanto. Sí, exactamente. En la mesa nos acompaña Beatriz Londoño, quien es delegada de Protección al Consumidor Financiero y Transparencia de la Superintendencia Financiera. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos. Con gusto, qué bueno estar aquí con ustedes compartiendo sobre este tema tan horrible para todas las mujeres. Bueno, también está con nosotros Juliana Saldarriaga, quien es antropóloga y parte del blog feminista Siete Polas, que también ya es casi parte de la casa. Nosotras Juliana. Seguimos muy de cerca este proyecto y nos encanta, entonces muy felices de tenerlas acá. Muchas gracias por la invitación y qué chévere que pues las polas podamos participar en estos programas, y yo como antropóloga también me parece un tema súper interesante. Y por último está con nosotros Silvi, quien es esa mujer que no cayó en la estafa y viene a contarnos desde adentro cómo funciona esto. Ella estuvo en una de las reuniones de esta pirámide en Bogotá y nos va a contar cómo las convencen, cuál es el discurso tan bien montado que tiene supuestamente bajo el feminismo, pero que en realidad es enemigo del feminismo y enemigo de esa sororidad y esa, pues digamos que esa amistad entre mujeres. Es todo lo contrario. Yo creo que podríamos empezar por ti, Silvi, que nos cuentes un poco como esa primera etapa para que la gente vaya un poco aterrizando el tema, cómo fue esa primera reunión y qué fue lo que pasó. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Igual me parece súper importante decirlo y contarlo, porque me parece que este tipo de pirámides lo que está haciendo es acabar con las relaciones y acabar con la confianza entre mujeres, y yo creo que eso tiene que quedar muy claro, porque cuando este tipo de estafas empiezan a caer, pues empiezan a culpar unas a otras, y precisamente esto que nos ha tomado tanto tiempo construir se empieza a romper. Entonces, que estoy muy preocupada precisamente por el movimiento feminista, que ya de por sí tiene y carga un montón de detractores, que ahora se le cargue que las feministas terminan estafando o terminan metiendo a las mujeres en este tipo de dinámicas. Yo llegué a una reunión por coincidencia, en realidad yo no fui invitada, y esa es una de las cosas que más me llamaba la atención, porque aunque tengo muchísimas amigas que han estado, a mí nunca nadie me ha invitado realmente, y yo creo que tiene que ver como con esa capacidad crítica. Entonces un poco lo que yo entendí después es que también tienes que tener cuidado a quién invitas, eso también lo vamos a hablar, sí. Porque no puedes invitar a una persona que sea muy crítica, porque entonces no va a permitir que siga funcionando. Entonces yo llegué realmente, digamos, sin querer queriendo,
llegué porque estaba en la casa de una amiga y ella había sido invitada y ella dijo, yo creo que tú puedes estar también, y me dijeron, bueno, estás, y entonces yo llegué a esta reunión donde estaban algunas mujeres reunidas, unas que ya hacían parte del TERAR y las que íbamos a hacer o a entrar o a ser convencidas para entrar. Y estaban conectadas por Zoom, por esta forma de comunicarse a través de internet, como Skype. Estaban conectadas 2 chicas que vivían en otras ciudades. Quiero hacer un pare ahí porque investigué por qué es que usan Zoom, y es que para entrar a Zoom se necesita un ID. No es como Skype, que está como tan abierta la información. Entonces eso hace que, a pesar de que sea una videollamada, sea un poco más cerrado el grupo para poder, o sea, que tienes que tener un ID para entrar al grupo al que está hablando de eso. Continúa. Otro paréntesis. ¿De dónde eran las personas que hablaban? Porque creo que eso es un detalle importante en la historia de estas pirámides en Latinoamérica. Que no todas eran colombianas. Sí, claro. Si mal no recuerdo, había una chica argentina que estaba hablando desde Argentina, creo que desde Córdoba, y había otra chica que había vivido en Argentina y que ahora ya se había mudado a vivir aquí a Colombia. Y ellas eran como las hermanas mayores de esta mandala, así nos la presentaron. Ya Beatriz nos va a explicar qué son estas estructuras, pero bueno, hermanas mayores que eran como las que mandaban en ese telar. Las que mandaban en ese telar, y entonces empezaron a explicar que habíamos sido invitadas a un cambio y una transformación de vida, para entender que lo más importante en la vida era uno sentirse merecedor de dinero, y que si en estos momentos no teníamos dinero o no podíamos cumplir nuestros sueños era porque no nos sentíamos merecedoras de dinero, y que sabía, y entonces que una antropóloga canadiense había ido a una tribu africana y se había dado cuenta que esa tribu africana no era tan pobre como las otras tribus. Entonces, que se puso a mirar por qué, y se dio cuenta que entonces las mujeres africanas se reunían y hacían este mandala y se apoyaban entre ellas, y al apoyarse entre ellas, entonces podían cumplir sus sueños. Y bueno, después de decirme esto, empezaron a contar cada una su experiencia. Entonces, una a decir que siempre había tenido que trabajar, y de pronto quedó embarazada y estaba muy angustiada porque tenía que trabajar, pero entonces en ese momento recibió su regalo y entonces pudo dejar de trabajar, y se dio cuenta que ella antes no lo había logrado, era porque ella no creía en sí misma, pero gracias al telar ella empezó a creer en que ella era merecedora de dinero, y que el sistema económico siempre había sido dominado por los hombres, que era un sistema económico patriarcal, y que entonces, como era un sistema económico patriarcal, las mujeres estábamos excluidas de tal sistema económico, y que entonces este mandala nos daba era la posibilidad de incluirnos en un sistema económico, pero en un sistema económico solidario, donde todas ganábamos y nadie perdía. Hasta ese momento a mí la información me parecía muy rara, sí, y muy superficial, porque me decían cosas como: no, es que es una economía solidaria, y pues digamos que en Colombia hubo ejercicios de economía solidaria y de cooperativismo en los 90 y tuvieron también unos impactos nefastos en muchas personas. Entonces yo decía como, ¿por qué están manejando como geometría fractal? Y yo decía, pero se manejaban muchos conceptos, pero sin ninguna profundidad y sin ningún conocimiento real de lo que se estaba diciendo. Entonces, claro, cuando ya explicaron el tema de que había que dar $1,440, porque además el número 1440 era un número mágico, algo que tampoco se podía explicar de dónde venía, sino era de la numerología. Era de la numerología, nosotros lo investigamos. Es $1,440 o 4,5 millones de pesos. Porque sumados los números de 1,440 o de 4,500, pues da 9. Y 9 son los meses de la gestación. Entonces, esa es la respuesta. Es la razón. Bueno, en fin, todo esto era como que era un número y que tenía que ver con el número de oro, tal. Y bueno, a mí toda la información me parecía muy superficial, y cuando terminaron de contar, entonces dijeron, ¿tienen preguntas? Entonces, pues obviamente yo tenía muchas preguntas, pero también ya me había dado cuenta que estaba en un grupo de personas que estaban demasiado llevadas ya
demasiado, yo lo llamaría un poquito lavado el cerebro hacia eso, como que yo ya identifiqué que iba a ser difícil, pero entonces les dije, pues miren, ¿cómo se llama la antropóloga? Como para buscar información de la señora. No, ni idea. Jue madre. ¿Y cuál era la tribu? Porque es que, pues África es un continente. África tiene 54 países. O sea, tú no puedes hablar de un continente como si estuvieras hablando de un pueblo. Claro. Sí, si tiene 54 países, no me imagino cuántas tribus ha podido haber en África a través de la historia. Entonces como que yo decía, pero porque además considero que las tribus no son ni pobres ni ricas, porque son tribus precisamente, ¿no? Y están dentro de otros sistemas. Entonces como que la información, entonces les dije, ¿qué tribu? No, ni idea. ¿En qué país? Ni idea. Eso decía o sea, los Silvia, detalles más simples no podían contestarse. Ni idea, nadie sabía nada. Silvi ponía el ejemplo en América y yo entendía lo absurdo que sonaba lo de África, porque es como decir una tribu americana, como si Perú, Colombia, México, Estados Unidos fueran lo mismo. Es que suena absurdo incluso decir una tribu colombiana cuando en este país cuántas comunidades indígenas viven. Exacto. Entonces, más absurdo suena todavía en África, y lo explicaba Silvi, y yo decía, sí, tiene todo el sentido del mundo que esto no tenga ninguna teoría detrás, ni que esté por lo menos medianamente bien montado. Entonces cuando les dije, mira, a mí las matemáticas no me dan. O sea, si para que una mujer cobre tienen que darle de la plata 8, y esas 8 necesitan conseguir de afuera otra gente que entre, para mí la matemática no me da. Y entonces ahí fue cuando me dijeron, Silvi, no pienses en los números, piensa con siéntelo, víbralo, no, es un tema mágico. Y yo ahí dije, ups, no, estoy en el lugar equivocado, yo ya no voy a decir nada más porque claramente no. Pero me metí a investigar inmediatamente, me metí a investigar sobre las famosas tontinas africanas, sí. Que me imagino que lo vamos a hablar, me metí a investigar y me di cuenta que es un sistema que ha fracasado ya en varios países, que cayó hace poco en Argentina, bueno, hace poco cuando yo había ido, o sea, a principios del 2017, entonces yo dije, claro, ya no hay mujeres que estén cayendo en Argentina, por eso están llegando las mujeres colombianas. Por eso le preguntaba a Silvi de qué país eran las mamás de esto, y es porque una simple búsqueda en Google te da pues resultados de qué ha pasado en otros España, países. México, Brasil. Argentina, por supuesto. Son países que también tienen un gran liderazgo de feministas, y siento que es ese aprovechamiento del discurso que se ha dado en esos países. Totalmente. Colombia es más incipiente en ese tema. Ustedes pueden comparar cualquier marcha del Día de la Mujer en Colombia con otro país y se nota que tienen unos movimientos mucho más maduros y más fuertes en esos países, más masivos. Sí, que nosotros estamos todavía en temas de construcción. Precisamente en esos países donde son más masivos es donde más se engancharon rápidamente en ese discurso y donde ya cayeron. Por eso quería que mencionara el país de las otras mujeres, porque en esos países ya colapsó. Entonces yo creo que hay menos nivel de confianza que lo que hay actualmente en Colombia. Vamos a dejar un momento la historia de Silvia ahí para que sigamos con Beatriz, que es como ella es la que nos va a dar como toda esta línea legal y financiera. Ella, digamos, Silvi dijo algunas cosas importantes, lo del regalo, lo de las 8 mujeres. Tú sí tienes clara esa estructura. De hecho, bueno, digamos, el tema de los telares suena desde 2016 en la superintendencia, hay resoluciones sobre eso, pero justo hace 2 días, el martes, lanzaron una nueva alerta donde explicaban el tema. ¿Cuál es la posición, cómo funciona y por qué realmente, cuál es la razón que podamos darle a las mujeres que están escuchando este podcast, que están cayendo o que ya cayeron o que las invitaron para que digan, de verdad, esto es ilegal? Ok, lo primero, voy a empezar a la última pregunta. Hay que tener en cuenta que todo esto funciona alrededor de varias cosas que mencionó Silvi ahorita, y es la solidaridad, el empoderamiento, un regalo. Yo no estoy engañando, yo estoy dándome cuenta que tengo derecho al dinero y que me puedo empoderar. Todas esas son argumentaciones que buscan atraerlo a uno bajo la ilusión del dinero fácil. Pero que cuando yo miro en la realidad, lo que estoy es siendo atraída a un esquema en donde se está presentando una fraude, un engaño. Y lo peor es que yo estoy siendo una parte de ese fraude. ¿Por qué? Primero, hay una pirámide, porque para poder prosperar, lo primero que le exigen a las personas es que tiene que entrar dando dinero. Y que además tiene que vincular a 2, en este caso,
2 personas más que también dé su dinero, y esas a su vez cada una a 2 y sucesivamente. ¿Por qué? Porque necesitan personas que crean y que entreguen dinero. Sin ese dinero no va a haber esa retribución para la mujer principal. No hay una actividad económica que lo esté dando. Así estén prometiendo que la mujer se va a empoderar y que va a poder sacar su proyecto adelante y que tiene su proyecto de vida, sus manualidades, su actividad, su restaurante, su mini empresa, y que la va a poder. Pero no existe cada mujer tiene su actividad económica, cada mujer está haciendo su esfuerzo, pero colectivamente no existe una actividad económica que las una y que genere esa. 2, están hablando de regalo, de donación, todas esas palabras que mencionó Silvia. No es cierto. ¿Por qué? Porque yo estoy entregando dinero y esperando que me devuelvan. Cuando yo dono regalo, yo me olvido de él. Yo entrego y me olvido. 3, están hablando de un tema de que yo no me estoy comprometiendo con nadie, yo estoy gestionando mi propio recurso, yo no estoy recibiendo pasivos, ¿sí? Y yo no estoy, por lo tanto, en un delito, en los supuestos de el delito de captación. Eso es falso. La captación se da a través de varias modalidades, y una de las modalidades es esta, la pirámide. Y la captación revienta, la pirámide revienta, cuando la última persona que queda en el último nivel, que se dejó llevar y entregó la plata para la que la llevó ganara, porque esa señora le robó la plata, perdón la palabra, esa queda encartada porque tiene que convencer a otras 8 detrás de ella, y cuando esas 8 ya no tienen de dónde, agotan ese núcleo de amigas, ese núcleo de conocidos, agotan su familia, porque a lo primero que lleva es a su familia, entonces es casi como que le está metiendo la mano al bolsillo a su familia, revienta. ¿Y quién responde? No tiene cómo responder, no existe esa actividad económica, ese flujo de recursos, no tiene igualmente a veces ni siquiera una identidad clara para ir a reclamar y a demandar, porque todos estos temas de WhatsApp y esto presentan anonimato, ¿sí? Entonces la estructura colapsa, por eso es una actividad prohibida. Por eso requiere la captación de ahorros, el manejo de los ahorros, ese principio de deme el ahorro suyo, que yo lo voy a administrar adecuadamente y le voy a devolver un rendimiento, requiere tener unas calidades y ser autorizado por una autoridad como la superintendencia. Lo siguiente es cómo funciona la estructura entonces. Entonces, ¿cómo funciona? Estas estructuras al menos. Hay la denominada telar, mandala, exacto. Siempre hay una persona en el centro. Esta está particularmente funcionando a través de los elementos de la naturaleza. Sí, nueva era, como decía Silvi. Nueva era. Sí. Entonces feminismo tenemos y nueva era. A la mujer, la que está en el centro, la que va a recibir la plata de todo el mundo, que se llama mujer agua. Y que después una vez recibe, se supone que se retira y adquiere una importancia mayor, una matriarcal, que se llama hermana mayor, y que va a asesorar a todas las demás. En el segundo nivel están las mujeres tierra, ¿sí? Que son personas que ya suplieron en la primera fase la entrega de su dinero, ¿sí? Y que están ahí emocionando a todas las que están debajo de su línea para que entreguen también los recursos. Si ella no emociona, perdón la palabra, si ella no engatusa a todas las que tiene detrás, no va a poder llegar a agua para poder recoger su dinero. En el siguiente nivel están las mujeres viento, ya son las próximas a recibir, están haciendo igualmente esa función de promoción. Y finalmente están las 8 mujeres fuego, que son las que entregan la plata para que la primera gane y las demás puedan ir ascendiendo. Y ellas también. Ellas también. Ellas esperan también ese ascenso. Cada una de esas 8 mujeres tuvo que haber afiliado a 2 mujeres. Y esas 2 mujeres, cada una tuvo que haber afiliado a otras 2, y además afiliado implica entregar la suma exigida, en este caso una suma en dólares además, cuantiosa. Entonces, estas mujeres que logran engañar a todas las que están atrás
y pueden llegar al Niveragua, la más hábil, la que más hable, la que más diga que es solidaridad y que es empoderamiento y todo lo demás, esa que llega tiene que, cuando recibe el dinero como mujer agua, compartirlo con la mujer agua que era cuando ella se vinculó por primera vez a la celda, ¿sí? Y espera y comienza a estimular a todas las demás, por eso le dicen hermana mayor. Cuando las personas de su línea logran convencer a otras tantas y ascienden hasta llegar a mujer agua, igualmente esas personas reciben el dinero y terminan dándole a la hermana mayor una parte de ese dinero. Entonces la hermana mayor gana en su línea directa y gana cuando sus otras partes de la célula llegan a hacer agua. Llegan a hacer agua, sí. Y así sucesivamente. Por eso, si dentro de las 8 que yo tengo en la línea no logro que ellas activen esa invitación a otras 8, la otra partida no la puedo lograr. La plata no está. Entonces, ¿qué hago? Si yo pierdo ahí, hemos visto ejemplos donde en ese afán esa persona le dice, no te preocupes, yo te presto la plata. Entonces, la persona dice, bueno, listo, métame ahí, yo le pago. Y esa persona no tiene la habilidad tampoco a veces social para convencer y para engañar, ¿sí? O en la mitad del camino se da cuenta que eso es un engaño, etcétera, o tiene etcétera. Conocidos muy pilos que no se dan que se dan cuenta más bien fácilmente de la estafa. Y le advierten, sí, pero esa mujer queda comprometida, además debiéndole la plata supuestamente a la que le patrocinó el ingreso. Sí, entonces se dan una cantidad de figuras, pero la más importante pues es la prohibición de ley, sí, la definición de lo que es pirámide. Pirámide ha existido siempre. El esquema tradicional se adquiere nombres diferentes, esquema Ponzi, es lo mismo. Sí. En este caso, como tú lo mencionaste, la superintendencia, este esquema lo ha ya detectado y ha venido adoptando medidas consecutivas sobre él, porque como lo expliqué, se van abriendo muchas células, porque cada una tiene que comenzar a comer. Claro. Entonces hemos tomado medidas desde el 2016, unas en relación con una pirámide en Cartago, en el Valle. Que esa sí tenía nombre y apellido. Identificamos, además, porque este tema, la superintendencia no solamente lo ataca a partir de la advertencia de la ciudadanía, y es una oportunidad grandísima de estar contigo aquí, con todas ustedes, porque queremos replicar ese mensaje, sino también con la medida administrativa, y ahí viene la consecuencia. Eso te iba a preguntar, que eso supongo que son como las medidas más particulares, que supongo que debe tener cárcel. Entonces, mira, la primera es que nosotros identificamos a los responsables. Sí. Espérate un segundo, aquí te voy a hacer una aclaración. Responsables no solamente la mujer que justo cuando la superintendencia se dio cuenta era mujer agua. Exacto. Todas las mujeres del telar son responsables. Claro, porque mira que es que tú estás promocionando, o sea, tú estás haciendo una actividad determinante para que eso crezca. Si tú no invitas o promocionas, eso se muere. Pierdes tu plata, pero ahí se muere, ¿sí? Pero como tú metes tu plata y no quieres perder, ¿sí? Tienes que comenzar a engañar a los demás, ¿sí? Para poder vincularlos. Entonces, este tema tiene dos consecuencias. Uno administrativo, y se deriva de la sanción que se impone por la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Sociedades, que también tiene facultades para hacerlo, en donde se ordena suspender la actividad y se congelan todos los activos de esa persona. Entonces, ¿qué hace? La Superintendencia Financiera le ordena a todo el sistema financiero que le congele los activos que tiene, en cualquier tipo de producto. Eso no es que, ay no, yo no tengo nada en mi cuenta de ahorros, no me van a congelar sino mi cuenta de ahorros. No, le congelan la de ahorros, la corriente, el CDT, lo que tenga de inversión. Segundo, que sea financiero, o sea, no en el sistema financiero okay. Nuestro, pero ya te digo que la parte del sector real también va a quedar. Desde la super es el sistema financiero. Igual, le notifica a la Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Para qué? Para que esa superintendencia, a través de todas las oficinas de registro, impida que esas personas negocien sus bienes inmuebles, claro. ¿Sí? Y queden concentrados para la acción posterior. Igual le notifica al Ministerio de Transporte para que impida que negocien sus vehículos, ¿sí? Y da publicidad al tema. Aquí, una vez la super hace esto, le manda todo a la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia actúa como juez y la Superintendencia de Sociedades opera respecto de las sociedades del sector real.
Entonces ella complementa la función, porque hasta ahora con la orden de la super ha cogido todo lo de las entidades vigiladas, el sistema financiero. Okay. Pero ella va a coger las demás sociedades, los demás inmuebles, todo lo que tenga esa persona o esas personas objeto de la medida por ser captadoras. Dame un ejemplo como para aterrizarlo un poco. Entonces, Superintendencia de Sociedades coge a Ana, a la mujer hermana, y encuentra que Ana tiene una participación en una sociedad registrada en la Cámara de Comercio. Okay. Y encuentra que esa sociedad a su vez tiene un establecimiento de comercio, ¿sí? Y que esa sociedad forma parte de otra que tiene. Ella se devuelve congelando todos los bienes y la participación que ella tiene en esa sociedad, ¿sí? Entonces recoge los bienes, si tiene hoteles, si tiene tiendas, lo que sea, lo saca del comercio, da una orden y notifica a todas las autoridades, a las cámaras de comercio y todo, lo saca del comercio, nombra a una persona que se llama agente liquidador, para que ese agente liquidador recoja no solamente lo que el sistema financiero le tiene que entregar a partir de la orden de congelar, o sea que si tú tienes tu cuenta de ahorros o tu cuenta corriente, esa plata ya no la puedes disponer, queda a disposición de ese agente, sino todas las tiendas, los comercios, sí, lo que tenga, y empieza a liquidar esos bienes para devolverlo a quienes reclaman sin responsabilidad. O sea, ¿a quiénes? Esas personas que en última instancia entregaron pero no invitaron a nadie. Esos son los que tienen derecho. Porque los demás, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, y es la ley está diciendo que capta el que recibe, el que organiza, el que promueve, el que invita, el que ayuda a ocultar, administrar, son una cantidad de verbos. Entonces, después de la sanción administrativa viene la investigación penal, porque esto es un delito, y es un delito que tiene pena de prisión de 10 años. Y entonces entra la fiscalía, investiga y condena y manda a prisión. ¿Sí? Entonces es una labor coordinada, miren, de 3 autoridades. Y en eso, la señora que simplemente se dejó llevar de la historia, de la prosperidad, y que se hizo de la vista, perdón la expresión, sí, la vista gorda, que pensó que eso simplemente era yo arriesgo y si pierdo bien, pero si gano qué bueno. Esa señora va a quedar allá. Nunca tuvo la intención de ser delincuente directo, claro, pero va a quedar allá y seguramente por ahí es donde se va a reventar más rápido el hilo. Porque además, es decir, solamente hay una oportunidad para tomar ese regalo o esa donación, pero en el resto de la cadena lo que estás haciendo es invitar a la gente sin aún recibir el dinero, claro, y sí con el ¿cómo decirlo? Como con el tema encima de las autoridades que le pueden quitar todo sin haber recibido. Claro, es que esa es la consecuencia. Además, yo creo que hay una cosa aquí muy interesante, y es que, por ejemplo, en estos momentos que ya se ha empezado a hablar en redes sociales, hay mujeres que dicen, ay, pero es que pues si no te sirve no te metas, y no, es que el problema es que se tiene que meter la gente porque si no se cae. Entonces están diciendo no te metas y no están entendiendo que el sistema, si no mete nueva gente, se cae. Entonces precisamente lo que hay que entender, yo creo que es muy importante de lo que escuchábamos, es que el recurso de mujeres es finito, ¿sí? Hay un número finito de mujeres que tienen que son las que, o de hombres, mujeres y hombres, que tienen que ingresar, y cuando ese número se acaba, pues se cae, simplemente se cae. No es cierto que pueda infinitamente seguir circulando como les dicen, y yo creo que eso es muy importante, porque en estos momentos hay mucha gente diciendo, pero déjenlo existir, y eso es lo que pasa con las pirámides, que cuando ya empiezan a crecer tanto, empieza a faltar la gente, mucha gente empieza a enterarse, mucha gente empieza a cuestionar, y por eso se caen. Por eso dicen, ay no, pero yo durante 2 años vi gente que cobró. Claro, durante 2 años gente cobró, pero porque es que ya no, en ese momento no necesitabas 11,000 mujeres que hayan invertido. Hoy por hoy tienes 11,000 mujeres tranquilamente que han invertido, y por eso ya se empieza a caer. Sí, y otra respuesta que también dicen, no, pero si eso funciona en todos lados, eso funcionó en otro país. Sí. Pues es que el hecho que haya funcionado donde haya funcionado no le quita la ilegalidad, ¿sí? Y acuérdense que la primera reacción es la negación.
y es la condena a quien le está diciendo, mire, esto es un lío, usted está metida en un lío, usted está engañando a los demás. Claro. Y eso es un tema que conocemos en las autoridades porque lo vivimos. Cuando tomamos la medida, lo primero somos los malos porque dañamos la economía, porque dañamos el ingreso que están teniendo personas que nunca habían tenido la oportunidad, y mire cómo aquí sí lo están logrando. Es el trabajo psicológico, ese convencimiento psicológico que están haciendo. Que ya nos va a hablar de eso un poquito más la experta, Juliana, que es la experta, Lauris. A mí lo que me parece grave es que en serio estás cometiendo un delito si te metes en esto y llamas a más gente, pero en redes sociales las mujeres no están preguntando, oye, ¿será que yo me meto en problemas si me meto a esta pirámide? Sino, ¿será que a mí me van a estafar? Y seguimos con ese pensamiento de que soy yo la que voy a perder, y nadie está pensando en qué tienes que hacer tú y a quién tienes que afectar tú y cómo vas a afectar tus relaciones personales de amigas, de papás, de mamás en este caso, de tías, de primas, para poder conseguir lo que tú quieres. Entonces nadie está teniendo conciencia de que está metido en un delito, sino de que a mí me van a estafar, y la única preocupación es si voy a recibir mi plata o no, y es lo que se está viendo en redes sociales. Silvi nos contaba que había personas que decían como métete que tú alcanzas y no importan las demás. Claro, porque no hay precisamente esa conciencia que tú necesitas, es unas desconocidas que vas a traer a la pirámide para poder cobrar. Y entonces, como no existe esa conciencia, es como, no importa, mete gente que todo el mundo se va a beneficiar, y no todo el mundo se va a beneficiar. Cuando yo me di cuenta del tema de la captación ilegal de dinero, porque hice la investigación y le pregunté a los abogados, lo primero que hice fue decirle a mis amigas que me habían invitado, les dije, miren, yo sé que ustedes quieren esa platica y les costó mucho este aprendizaje, pero si yo fuera la mamá de ustedes, yo les diría, sálganse ya, pierdan la plata y sálganse ya. Y esa sería una cosa que yo le diría como a mis amigas que se han metido y no han recibido. Listo, tenaz que perdiste, pero es preferible perder ese dinero a saber que después, en una investigación, tú quedas allí. Claro. Porque la mujer que la una llamó a la otra, y la otra llamó a la otra, y la otra llamó a la otra, y la que denuncie finalmente va a poder traquear ese telar, y vas a quedar tú en medio a tener que devolver unos dineros que no tienes, y sindicada de un delito, en un tema de congelados tus activos, tu vida crediticia. Entonces yo les decía a mis amigas, ojo, para mí lo más importante son que ustedes reaccionen en ese tema de delito, pero sin embargo las mujeres creen que han sido tan adoctrinadas que dicen, no, es el sistema patriarcal que nos está tratando de cortar las alas, y no permiten como la duda, ¿no?, de que realmente esto matemáticamente es inviable, y pues uno no puede basarse en la magia para hacer las leyes. Sí, porque realmente no hay una actividad económica. Matemáticamente porque nace de la nada y enriqueces a los demás con tu plata. Y hay una figura ahí, es como cuando tú te embarras las manos de chocolate, te encartaste, ¿no? Entonces buscas a alguien, te limpias en la camisa del otro y lo dejas, chao, quédese usted encartado y busque a alguien más. Es una cadena para poder salvarse. Creo que en este punto es importante poner un audio que hizo un economista, Martín Jaramillo, y que explica un poco por qué matemáticamente no da este tema. Hola a todos, mi nombre es Martín Jaramillo, yo soy economista de la Universidad de Spring Hill College en temas económicos, financieros y políticos. Les voy a explicar aquí por qué estos telares de la prosperidad, como les llaman a estas pirámides, no funcionan matemáticamente. El sistema lógico es muy fácil o muy sencillo. Entra una persona con una inversión inicial, normalmente alta, en este caso es de 4,5 millones, con la promesa que recibe del sistema de que se le van a dar unos retornos en el futuro, o sea, se le va a multiplicar la plata por una cantidad de veces, unas 8, 5, 6 veces en el futuro, en un futuro muy próximo, que en este caso son 4 semanas. Eso, para empezar, ningún activo en el mundo puede, digamos, hacer eso con un nivel de riesgo relativamente aceptable. Ni los grandes inversionistas tienen ese tipo de retorno, ni los medianos, ni las grandes empresas de Colombia podían aspirar a ese tipo de retorno, inclusive, digamos, siendo las mejores. Es algo completamente insostenible y eso debe prender una alarma. Por ejemplo, ¿cuáles son los pilares principales? ¿Cuáles son las señales que uno tiene que tener en cuenta, para las características que uno tiene que tener en cuenta para saber si es una pirámide?
Número 1, usualmente no hay un producto, un servicio o un activo de inversión que justifique esa riqueza. Si somos 3 personas y cada uno le damos 4,5 millones al del lado, pues todos terminamos con la misma plata. Hay una redistribución de riqueza. Sin embargo, estas pirámides prometen que se va, digamos, multiplicar el dinero. Ese dinero pues no tiene ninguna causa aparente y tampoco puede multiplicarse así de la nada. A veces puede, digamos, inclusive tener algún producto o algún servicio. Pueden decir que, así como en este caso cogieron el feminismo, pueden coger, digamos, un gusto, una pasión o una curiosidad, por ejemplo, por las acciones, por Forex, que también es muy famoso este tipo de pirámides. Pero pues ahí no hay una realidad de que se enriquezca pues con algún sustento. 2, esto es clave, implica meter más gente. Un sistema piramidal vive el oxígeno, es que entre más gente. Esto lleva a un efecto, es que las personas empiezan a buscar desesperadamente personas que se metan en este esquema. Y bueno, podrán haber casos de ganancias, como ya lo he dicho. Sin embargo, estos no son precisamente casos de éxito. ¿Por qué? Porque el sistema en sí es un sistema perverso de fracaso. Pueden haber unas personas que invierten los 4 millones y después reciben 37, 40, 20 millones de pesos, dependiendo de cuánta gente reclutan, y digamos que ven una ganancia aparentemente real. Sin embargo, para que esa persona haya podido haber llegado ahí, para que esa persona haya podido tener en sus manos 37 millones, de los cuales no hay un trabajo detrás, no hay un servicio detrás, no hay ninguna razón por la riqueza detrás, es porque esa riqueza nada más vino de una parte, y es de otras mujeres. En este caso son 8 mujeres las que van a perder por cada mujer que gane. Ingresa a www.eltiempo.com. Básicamente, lo resume muy bien Beatriz mientras escuchábamos el audio. De eso tan bueno no dan tanto. Ahora en la nota que vamos a encontrar, que van a encontrar en eltiempo.com, hay una tablita que hicimos por el número de mandalas, las personas que pueden cobrar, las personas que no han cobrado, las personas que se necesitan para cobrar, y bueno, lo podrán ver con más detalle en la nota, pero hay una cifra que me llama mucho la atención, y es las personas que cobran, o sea, siendo 512 mandalas más o menos que hicimos, son el 6% contra el 93% que no cobran, o porque nunca van a cobrar, o porque les falta todas las millones de personas para que ellos alcancen a entrar, y aún así la diferencia siempre va a estar. Y ya para dar la palabra a Juliana, que estaba muy callada, me gustaría que habláramos del tema de lo que hablaba la doctora, que si Beatriz. uno lo hace, bueno, Beatriz, Doctora. uno le queda debiendo plata a gente, invita obviamente a los primeros círculos que tiene, sea sus amigas, sea su familia, rompe relaciones cuando de pronto le dicen que no, o quiere hacerle ver a la otra persona que eso de pronto no está tan chévere, o cuando se metió y no cumplió. ¿Cómo se puede explicar que quizás están usando algo que sea que nos ha costado tanto a las mujeres en una cosa tan fraudulenta? Bueno, yo creo que esto es un tema que no solamente aplica a las pirámides, sino a todo tipo de fraude, y es que las decisiones que toman las personas involucradas no son decisiones racionales. Entonces nosotras que, pues, digamos, no estamos metidas, a veces nos cuesta entender por qué en este caso mujeres, pues digamos, educadas, de un nivel educativo pues importante, terminan metidas Todas educadas. en este cuento, y es porque sí se ha demostrado que no es una decisión pues donde haya una deliberación cognitiva, por decirlo así. Entonces ya las personas pues encargadas de crear estos fraudes saben que tienen que apelar de pronto a lo más visceral, en este caso el dinero fácil creo que es totalmente visceral, y creo que en este caso puntualmente de las mujeres todo el tema de los sueños también es visceral, porque a las mujeres nos cuesta trabajo realizar nuestros sueños. Estamos poniendo primero a nuestros esposos, a nuestros hijos, ¿no? Todo el tema que se habla hoy en día del balance vida-trabajo, ¿no? Que las mujeres ahora trabajan pero llegan a la casa y siguen trabajando y hacen la comida y acuestan a los hijos. Entonces, y no les pagan por eso. Claro. Y no les pagan por eso. Entonces vienen aquí a hablarte no solamente de dinero fácil, sino de sueños. Creo que es, por así decirlo, un combo ganador para las mujeres. Pero sí, creo que evidentemente pues no es algo único a las pirámides. Esto es algo que han estudiado pues en lo que llaman la sociología del fraude, y es esta capacidad discursiva, que a veces también es, digamos, por temas de rapidez. No sé, cuando vemos de pronto las
cuando venden productos en televisión que es compre ya para el descuento, entonces es como un ritmo, sí, y creo que en el caso también, pues un tema muy importante es el secreto, que pues ya lo han hablado mucho, de esto no se lo vamos a decir a los hombres, porque ellos no entienden el espíritu emprendedor, ellos no entienden este tipo de sistema económico, ellos son capitalistas, rampantes, nosotros acá somos colaborativas, entonces pues creo que en conclusión, en resumen, son todas estas como herramientas discursivas pues para que las personas de un nivel educativo simplemente se metan. Y yo creo que precisamente eso es una de las cosas que a mí más me preocupa, porque en vez de construir feminismo, de alguna manera está afianzando todos los estereotipos, ¿sí? Todos los estereotipos. Las mujeres no se les da las matemáticas, las mujeres no investigan, ¿no? Las mujeres no son críticas, ¿no? Las mujeres son fáciles de engañar. No saben manejar su propia plata. Las mujeres no saben manejar su propia plata, pero también viene la otra cosa, y es que el discurso entonces dice, es que los hombres durante toda la historia han malgastado el dinero, en cambio las mujeres lo invierten en los hijos, lo invierten en no sé qué. Entonces vuelven y nos ponen en el lugar, ¿no?, donde están. Los hombres pueden hacer lo que quieran, pero en cambio las mujeres sí tienen que meterse en este tipo de cosas para poder responder. Y luego, además está, digamos, una de las que yo considero que son... que denota muchísimo el fraude en este caso, y es que cuando tú te pones a mirar, ninguna te habla nunca de qué pasa, cuántas mujeres van a quedar detrás, cuántas mujeres se necesitan, nadie se para en un tablero y te explica cómo funciona, ¿no es cierto? Nada, sino que todo está basado, como tú dices, en un discurso muy ligero, en un discurso muy light. ¿Que por qué cala? Porque cala para mí en las mujeres, porque claramente vivimos en un mundo donde las mujeres ganan menos que los hombres, ganamos menos que los hombres, las mujeres ganamos menos, trabajamos igual, pero además tenemos todo el trabajo de casa y todas las responsabilidades por lo general. Entonces, en las prioridades de las mujeres, el sueño está muy lejos. Y a uno le queda muy poca plata para los sueños, o le queda mucho mes al final del salario, o le queda, sí, porque más que nos pasa más a las mujeres. Entonces, claro, cuando llega esto y te dice, yo te entiendo, hermana, yo vivo lo mismo que tú, yo viví lo mismo que tú, toma entonces, el dinero. Te voy a dar el dinero además porque yo creo en ti, y porque... Entonces a mí muchas mujeres me decían, no, pero ahorita ya cuando empecé como a hablarlo más abiertamente, me decían, es que yo aprendí muchísimo en el telar, porque aprendí del merecimiento, aprendí de la autoestima, y yo digo, eso es bellísimo, pero ¿por qué tiene que involucrar dinero? Si a ti te invitan, salió carísima el curso, pero si a ti te invitan, como dices tú. Exacto, si a ti te invitan todos los días a las 6 de la tarde a hablar de autoestima sin la promesa de 32 millones, no vas, ¿sí? Entonces también las mismas mujeres se han ido comiendo el cuento de que es más poderoso lo que aprendes allí, no sé qué, para poder de alguna manera disfrazar ese anhelo de repente, o sea, tener 32 millones, pero hay que preguntarse, si eso es real y no es una estafa, ¿ustedes creen que durante toda la historia de la humanidad, desde Baldor, no se le había ocurrido a nadie? Sí, o sea, es que son esas cosas que yo digo, si fuera tan bueno realmente, ¿ustedes creen que realmente era la primera vez en la historia que esta antropóloga se la pilló con el hombre que ha hecho tantos avances tecnológicos, matemáticos? Nunca se habían pillado que podía haber una rentabilidad del 800% colaborándose entre todas. Para mí eso es absolutamente inverosímil, ¿no? Hay un punto clave, y es desde la superintendencia, hagan el ejercicio, entren a la página de la Superfinanciera y miren las medidas por captación. Y ahí hay hombres y mujeres. Entonces, ese tema, obviamente, apelan a esa fibra específica, en este caso de toda el fin altruista que tenemos las mujeres, de colaborar, de trabajar, de sacar, pero también tocan fibras de acuerdo al sector al que van dirigidos. A los hombres también los llegan con la fibra que para no ir más lejos, DMG, digamos, le apuntaba a un público mucho más de escasos recursos, o sea, por lo menos de una clase media baja,
que quería, no sé, un electrodoméstico y no lo podía pagar. Y ahí, en paréntesis, entonces, ahí fue la crisis total. Yo todavía a este año estuve en Popayán, estuve en Caloto y había personas que me decían, yo saqué crédito que todavía estoy pagando para DMG, sin saber cómo pagarlo para poder. Pero los agravantes, ¿no? La gente que no solo no tiene la plata, sino que va y se endeuda y la busca de donde sea para salir a perder, lo cual es más doloroso, claro, más doloroso aún. Porque además, ¿cuántas mujeres tienen 4,5 millones o la posibilidad de que en un crédito le aprueben 4,5 millones? Pero es también un perfil. Hay cosas que me han dicho a mí como, y yo les digo, ¿y qué vas a hacer con la plata? Entonces me dicen, no, voy a dar la cuota inicial de un apartamento. Y yo digo, ¿pero en qué mundo vives? O sea, con 32 millones de pesos en Bogotá no das la cuota inicial de un apartamento, a menos que lo compres una casita de interés social, pues sí, o sea, pero es como alguien les dijo que con eso iba y ya les pareció. Entonces ya después cuando tú les dices, oye, pero 32, ¿dónde están dando esos apartamentos de 100 millones que yo también quiero, no? Porque tú tienes que dar el 33% para dar una cuota inicial, o el 30%. Y dicen, no, pues ahí ya me tocaría poner una plata y diría mi papá, entonces tú te vas dando cuenta cada vez que preguntas que no hay una claridad sobre cuál es ese sueño, sino es más el tema discursivo. Y luego, lo que más me llama la atención es que las mujeres que conozco que han cobrado, ninguna ha realizado ningún sueño. Sí, no, pues vivieron durante 6 meses con esa plata, la otra se fue y se hizo un viaje, se cambió de casa, pagó deudas, o sea, realmente te das cuenta que eso es lo que a mí me hace pensar que realmente no es ir detrás de un sueño, sino es esa necesidad de las mujeres en Colombia y en los países latinoamericanos, que no nos está alcanzando la plata para hacer la vida. Nos estamos endeudando y eso está haciendo que caigamos en este tipo de dinámicas. Porque además es cierto lo que decía Laura, y es que en efecto sí tenemos una desventaja frente a los hombres en el tema del trabajo, la inequidad, salarial, la brecha salarial, etcétera. Pero digamos, eso no justificaría que haya una economía que al contrario te va a poder quitar, como nos decía la doctora Beatriz, todos nuestros activos. O sea, podríamos quedar sin nada si se llega a comprobar que estuvimos en esta. Y decir más allá, o sea, yo creo que mientras no pensemos en sociedad, en cohesión, en ver que lo que yo hago afecta al otro, y cuando lo afecta me afecta a mí, ¿sí? Que es un círculo de energía que nos afecta a todos, este tema va a seguir siendo aprovechado por esas otras personas que quieren abusar. ¿Y sabes qué? Y en esa medida, si uno lo mira como desde el contexto legal, todo esto dice que tiene una connotación, la ley, de orden público, porque va a atacar el ahorro del público, que es uno de los pilares básicos de la existencia de un país, de la existencia de la sociedad. Uno cuando está escuchando y se deja llevar, no importa, soy yo que se va a afectar la economía, pues ¿cómo así? Con que yo me gane 38 millones no importa. No, resulta que es que como yo tengo que comenzar a generar todo ese movimiento masivo, y no soy yo sino todos los demás, pues termina situaciones como la que ocurrió, por ejemplo, con las pirámides en el 2008, fueron muchos los afectados, fue una crisis económica total. Claro. Asesinaron un personero. Y además, en Nariño asesinaron un personero. Y se suicidaron. Esto puede ya una cosa social, porque ya no amenazas podían de más. muerte también, en este caso esposos a esposas, en este caso en otros países. Y pelearon, y fueron familias que se abrieron. Yo conocí una señora de Medellín, ya de edad, tenían la pensión, el esposo no le dijo nada, cogió todos los ahorros, los metió a la pirámide. Pues yo también lo mato. Claro, cuando la señora se dio cuenta no tenían un peso, el señor se tuvo que ir, literalmente decía ella, con una bolsita en la mano a coger el bus para Medellín a buscar a familiares que lo recibieron. De resto todo se le toteó y la familia se dañó. Claro. Entonces, volviendo al tema, y es la única conciencia es esa. Mientras no tengamos esa conciencia, y nosotros como mujeres en esto, qué bueno que nos unamos, qué bueno que hagamos fuerzas entre todos, qué bueno que trabajemos por esos fines, pero que le cerremos la puerta a ese tipo de ilusiones que son falsas, porque no estamos construyendo sociedad, no estamos construyendo para
para nuestros hijos. Mientras esto no cambie, vamos a seguir y cada vez peor, y nuestros hijos van a recibir esa misma ciclo, y como sociedad vamos a seguir cayendo. Mira que esto pasó en el 2008, nosotros hemos tomado medidas desde el 2016, 2017, ahora 2018, y sigue, porque como eso no es cuento mío, eso es cuento de los demás, sí. A mí qué me importa, yo gano. Entonces creo que ahí me parece buenísimo que tengamos aquí socióloga, porque desde antropóloga, porque desde la Superintendencia Financiera permanentemente estamos en campañas. Si tú ves, cada año sacamos cantidades de avisos, de advertencias, vamos por todo el país, le decimos, y vamos en la campaña de Eso Tan Bueno No Dan Tanto, pero a pesar de eso sigue, y entonces las personas, pero ¿cómo? Todavía siguen creyendo en eso, pero ¿qué está pasando? Yo creo que porque muta permanentemente esto de las pirámides. Obviamente sí, claro, una pirámide genérica es más difícil que pegue hoy en día, y creo que es un mecanismo de doble mentira. ¿Por qué? Porque sí, la persona que se inventó esto, o las personas que se inventaron esto, tienen muy claro el discurso del feminismo y lo han sabido aplicar exactamente para lo contrario, ¿no? Que supuestamente es para construir tejido social y hace exactamente lo opuesto. Pero también la persona que decide meterse a esto voluntariamente también se está engañando a sí misma, y se está, o sea, yo no, de las que he leído que han participado, ninguna de verdad tiene ese interés real de construir comunidad, de ayudar a los hijos de mi amiga, de que eso pase. Es una doble mentira, tanto así que un día yo iba hablando con Cindy de esto, ¿no? O sea, es tan falso el discurso detrás de esto que yo iba hablando con Cindy en un taxi y decía, sí, que esta pirámide de mujeres, que es para mujeres, que no sé qué. Me dice el taxista, oye, ¿y cómo me meto? Y yo decía, así de basura será el discurso detrás. Hay gente que también me preguntó en el chat que yo que sabía de los telares. Claro, yo lo dije, como lo único que tiene que saber es una captación ilegal, y ahí se terminó. Sí, hay una identidad detrás, es un discurso que supuestamente es identitario, pero mentira. Sí, lo que muta, y además lo que muta es el mecanismo, la disculpa, pero sí, la pirámide es la pirámide hace 100 años y hoy. Así te digan que es telaraña, fractal, mandala, flor. Hoy porque está de moda los elementos, aire, fuego, el telar, el feng shui, mañana porque va a estar de moda la red social, animales, no sé, sí, de acuerdo al nivel, entonces va a ser apelar a aire, agua y de pronto tecnología, carros, gama, no sé. Entonces, pero el elemento sigue siendo siempre el mismo, y es, ¿qué hago yo? Pregúntese, siempre pregúntese, ¿sí? ¿De dónde viene la plata? ¿Cuál es la actividad? Y cuando me piden a mí que para poder reclamar vincula a otros, típico, es una pirámide. Beatriz, tú tienes unos mensajes que has logrado como recopilar, que se ven en las redes sociales, porque uno pone telales de la abundancia en Facebook, en Twitter, en Instagram, y salen. Hay grupos de WhatsApp, publicaciones, de todo. Me gustaría que leyeras algunos, yo también le voy a leer unos a Juliana, para que, digamos, analicemos un poco el discurso, que era un poco muy parecido a lo que dice Silvia, y es que nunca hay una racionalidad, siempre es como apelar a la vibra. Claro, pero además eso discursivo que tú dices ahí, es muy importante ver cómo apoya al acto delictivo. O sea, ¿en qué medida? Es un regalo. Recuerda siempre que es un regalo. Entonces ya eso está como retirándole el peso de que tú captaste. Ah, no, a mí me dieron un regalo. Ella me lo dio completamente porque quería y porque no sé qué. Entonces, la persona que lo creó y que dijo, hablemos de regalo, sabía que esa era una forma de evadir en términos legales en algún momento que le pregunten. Ahora, otra cosa, que tienes que llevar el dinero en efectivo, no lo puedes consignar en una cuenta. Claro, no, que eso hace más difícil. Eso también es más fácil. Exacto, es más difícil que después tú puedas demostrar que yo sí te di a ti una plata. ¿Cómo te voy a demostrar? Entonces, es un regalo, tienes que darlo en efectivo, ¿no es cierto? Y además de esto, tienes que ser muy cuidadoso, porque esto es un círculo de confianza. Discreción total. Sí, y eso, lo que no se dan cuenta es que cada cosa que a ti te pida de alguna manera un nivel de clandestinidad es una cosa donde seguro se está evadiendo de alguna manera la legalidad, y la forma de cambiar las estructuras no es a través de la ilegalidad, sí, es a través de los procesos, ¿no es cierto? Claro. De las leyes, la construcción de leyes, todo lo que hemos logrado hasta ahora, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que es muy importante en ese discurso analizar que esas cosas están hechas y construidas
para que tú precisamente entres en el acto delictivo. Bueno, te voy a empezar a yo a leer algunos, Juliana. Dice: tengo amigas que han participado, que sepan no han recibido el dinero. A ninguna le alarma que salgan este tipo de artículos precisamente porque dicen que es lo que diría el sistema. Otra dice, a ella tampoco le alarma, dice que solamente son para destruir la red. Son gente que ha recibido pues informes de otros medios a propósito pues de la alarma de la superintendencia del martes. A ver si hay otro por aquí. Dice, cualquiera que uno increpa salen con lo de el sistema está asustado porque esto funciona y demás. ¿Cuál tienes tú, Beatriz? Yo tengo unos que dice, confíes en lo que sientes, es maravilloso y hay muchas que han podido hacer su sueño. Confíes en lo que sientes, es maravilloso, hay muchas que han podido hacer su sueño realidad. Todo esto es emotivo. Okay, ¿sí? Confiesa lo que Déjate sientes. llevar por lo que yo te estoy diciendo, confía en eso, ¿sí? Okay. No pienses más, si piensas más, pues obviamente ya va a entrar en un análisis de crítica y va a poder entender que lo que está haciendo es engañada, ¿sí? Y el del silencio, ¿no? Yo soy parte de este movimiento y no estoy estafando a nadie. Es el lavado de cerebro. Yo sé que íntimamente en la conciencia uno sabe que de eso tan bueno no dan tanto y que eso está saliendo de algo raro. Pero yo estoy diciendo que no, que yo no soy estafador. ¿Quién dijo? Yo soy una persona decente. No, usted está siendo el estafador. Pues porque usted está convenciendo a los demás para poder sacar su tajada. Hay otro que decía que, es que no lo tengo aquí a la mano, pero decía algo así como que eso es como una religión y que la gente debe vibrar y que si no es que si no le convences porque no vibra con él. Entonces todo apela a algo emocional. Energías, emociones. No sé cómo lo lees tú. Creo que son maneras como de racionalizar algo de distintas maneras. Lo primero es que pasa mucho que las personas que te intentan meter a ti son personas conocidas, no es una persona desconocida, una mujer que de pronto en la calle te dice, mira, está esto, sino que te están diciendo tus amigas, te están diciendo tus familiares, entonces es mucho más fuerte el mensaje que te lo diga a ti, a una mujer que pues tú le tienes confianza, ¿no? También creo que hay un tema de que nosotros estamos in y ellas están out, creo lo que decían de que eso es como una religión y hay gente que simplemente no la entiende, de hecho este ejemplo pues de las pirámides no es el único, no es la única ocasión en la que el feminismo se ha usado de una manera, digamos, truculenta, por así decirlo, sí, como lo que llamamos de pronto una tergiversación del feminismo. Justo en 7 Polas hemos abarcado este tema en 2 columnas. La primera, que es un ejemplo pues muy, digamos que muy cercano a nosotras, por así decirlo, es todo lo que está pasando con el fast fashion, que pues se ha denunciado y pues se han evidenciado el trato de las mujeres que trabajan en la industria textil. Y tú haciendo camisetas que dicen sí, tú entras a un Stradivarius hoy en día y en serio te encuentras toda una fila de camisetas con mensajes de empoderamiento femenino. Entonces pues tú te compras eso, eres feminista, pero pues todas estas mujeres están siendo explotadas en toda esta cantidad de países, ¿no? Y otro ejemplo que yo trabajé en una columna que me encanta es el debate sobre el control de las armas en Estados Unidos. No es un tema muy cercano, digamos, a nuestra realidad, pero la asociación... ahora con el corte de armas, sí. La asociación, sí, la Asociación Nacional del Rifle se ha apropiado también de un discurso feminista para venderle armas a las mujeres. Como protégete. Como protégete, no seas una víctima. Tienen programas que se llaman Rehúsate a ser una víctima y es, digamos, que un discurso tan convincente y aparentemente coherente que uno dice que comprar un arma es lo más feminista que uno puede hacer como mujer en Estados Unidos. Y creo que pasa también en esta pirámide que tú con un caso de éxito, con una mujer que te diga, es que yo tengo 32 millones de pesos, tú ya dices, listo, yo tengo una justificación. Pasa lo mismo en Estados Unidos. Salió una mujer a decir, es que a mí mi esposo me iba a violar, iba a matar a mis hijos y yo me pude defender. Entonces, estas historias, estos testimonios... Y no voy a poder volver a vivir tranquila el resto de mi vida. Sí, esa es la parte que no te cuentan. Esa es la parte que no te cuentan. Claro. Pero son como estas especies como de mujeres que sí lo lograron, entonces tú te ves reflejada. Y creo que pues eso es súper interesante. Yo creo que este es el momento preciso para que ustedes escuchen a Elizabeth. Ella, digamos, nos autorizó para poner su nombre y quiso que su voz también se escuchara, no distorsionada, porque ella sí invirtió y cayó. Quiero que la escuchen. Yo ingresé a un mandala o fractal
A mí me invitó una chica que se llama Ana Raquel. Ella era pues una amiga de mucha confianza. Trabajábamos desde el 2017, parte del 2018, organizando espacios de autogestión feminista, invitando a más compañeras que estuvieran como por el mismo perfil de autogestionarnos pues la vida por fuera de trabajos formales, y pues con proyectos también que se conectaran más con nuestros quereres y nuestras habilidades. Digamos que de allí se tejió una gran confianza, nos acompañamos durante este año y medio que estuvimos trabajando, estuvimos coordinando varios espacios juntas, y con base, digamos, a esa confianza que se tejió con ella, ingreso al Mandala, y lo que ella me explica un poco en principio es que era un espacio donde se apoyaban proyectos, sueños que tuvieran que ver como con lo que nosotras hacíamos. Para mí pues esto fue como una invitación, uno, que me hace una persona de mucha confianza, y dos, una persona que conoce, digamos, también mi trabajo, y pues también la forma de ser mía. Entonces, bueno, ella me invita pues a este espacio, yo ingreso en agosto a este Mandala, y al ingresar al Mandala pues ella me explica que hay que hacer un regalo, que en realidad ese regalo pues es una cuota económica que se le hace a la mujer agua que se consagra, y pues me explicó cómo funcionan los círculos y cómo iba siendo como una forma de tejido y de economía solidaria. Por ese entonces yo estaba como en varios viajes y en varios proyectos, y yo no logré, digamos, cumplir con el propósito de seguir invitando más mujeres. Invité como a las mujeres más cercanas que tenía en mi primer círculo, y ahí empezó como mi punto de desconfianza, porque yo le decía a ella que esto pues era finito, ¿no? Que no había infinidad de mujeres que yo lograra invitar, y ella me decía que tranquila, que no había ningún problema, que ya iban llegando las mujeres que quisieran ingresar. Esto fue como de agosto a diciembre. Yo en diciembre decido como no continuar con esto, porque pues ya luego empecé a investigar, empecé a leer, empecé a hablar con más compañeras, empecé como también a salir del lugar de la vergüenza, porque pues da como mucha vergüenza sentirse pues uno estafado, y pues da también mucho dolor que alguien de confianza pues te engañe de estas formas, ¿no? Que no hubiese dado la claridad de un principio pues que era una pirámide. Y claro, está tan bien maquillado que una se demora su ratico en entender que es una pirámide, ¿no? Y cómo funciona y cómo son los roles. Y bueno, no me quiero eximir de responsabilidad, asumo lo que sucedió, y en cuanto a eso, asumir esa responsabilidad, es que también inicio a hacer la denuncia pública en mis redes, inicio a juntarme también con más compañeras que están haciendo una crítica también fuerte a estos esquemas de, bueno, si yo fui engañada, y que me iban además a poner en ese rol de seguir engañando más mujeres, pues no me parece justo que eso se siga dando, ¿no? Y bueno, pues esa es mi historia. A mí me invitaron a un telar de $200, con mucho esfuerzo pues conseguimos el dinero cada una de las mujeres que participamos. Dinero pues que nos sale debajo de una piedra, es dinero que hay que trabajar, que es de un esfuerzo, pues que no sale así tan mágicamente como ellas lo quieren hacer ver también. Y bueno, de la experiencia pues es muy fuerte también, porque pues con las personas, a las mujeres que yo invité, pues con una en específico, hubo ahí como una ruptura, pero muy pequeña, duró muy poco, porque yo dije, es imposible que estas dinámicas de dinero además rompan con todas las relaciones que cuestan tanto construir entre mujeres. Y bueno, yo devolví, digamos, esos regalos que ellas hicieron. Tuve que trabajar un montón para hacer eso, pues porque no me queda, digamos, muy fácil sacar de la nada $200 para devolverle a las mujeres. En total de las mujeres que yo invité fueron 6, y pude devolverle el dinero a 4 mujeres,
que es lo que a mí me parece justo, ¿no? Como, bueno, pues esto era un proyecto, aquí estábamos varias, y si esto no funcionó, si esto pues en realidad es una pirámide, nosotras no queremos estar ahí, así que se hizo ese retorno. Lo hice pues teniendo en cuenta que yo no quería seguir en esta onda de participar en estos espacios piramidales, ¿no? Y ya yo pues le comenté a la mujer que me invitó, en este caso pues Ana Raquel, y ella muy folclóricamente me dijo que ella no me iba a devolver el dinero, que esto había sido una decisión que había tomado yo sin consultarle a ella, siendo mujer tierra. Y yo le dije a ella que yo no tenía por qué contar con la decisión de ella para hacer algo que es justo, que esperaba ella hiciera el retorno también de los dineros, porque habría que pues pagar a los bancos y pagarles intereses. Y la respuesta de ella fue que esperara que ella ganara o que a ella la consagraran de otra pirámide en la que estaba, y que ella me daba la mitad de estos regalos. Y yo pues le dije que no, le dije yo en definitiva no quiero tener dinero de ninguna pirámide, ni tengo por qué esperar a que vos te consagres, porque además yo tengo que pagar en los bancos, ¿no? Entonces, en conclusión, la mujer aquella se pone súper molesta conmigo, me bloquea de su WhatsApp, y es el día de hoy que no me ha vuelto a contestar ningún mensaje. Tampoco he insistido porque pues también estoy haciendo pues asesorándome y buscando como otras posibilidades para que ella y las mujeres a las que se les dieron los regalos hagan la devolución del dinero pertinente, que creo que es lo justo en este caso. Y bueno, pues esa fue mi experiencia. Fue bastante complejo en verdad entender cómo funciona toda esta maraña, porque pues te la venden como una posibilidad de cumplir tus sueños, una posibilidad que tengas capital semilla para tus proyectos de autogestión. Entonces, bueno, todo lo que viene allí también de un trabajo también de acompañarte psicológicamente y desde un lugar también psicomágico, que eso fue a mí lo que al final me quedó también como resonando un poco, ¿no? Como todo lo que utilizan, todas sus herramientas que utilizan para seguir engañando mujeres. Eso fue un poco a mí lo que me dejó también un poco cuestionando ese sistema, ¿no? Y bueno, y esa es mi experiencia, y les estaré contando cómo me va con mis estrategias jurídicas de poder recuperar, digamos, esos dineros. Ya, eso. Yo creo que lo más interesante de lo que dice esta chica es que una cosa que no hemos tocado, y es la vergüenza, es el manejo de culpa, y pues que ella al final, digamos, una forma de resarcirse y de recomponer esas relaciones, pues fue devolviendo la plata, que le ha costado todavía mucho trabajo hacerlo a todas. Eso también es importante, porque las mujeres somos expertas en el tema de culpa. Nosotros creo que tenemos ese discurso reaprendido de todo lo que nos pasa, nos violan y nos culpan, nos matan y nos culpan, y ahora hacemos esto, caemos en cuenta mucho más tarde, y también tenemos que decir públicamente, bueno, me equivoqué, perdí, no me di cuenta, no supe hacer las cuentas, en fin, ¿no? Sí, creo que acá la culpa, pues como siempre pasa, le impide a estas mujeres denunciar. Entonces ese es otro gran reto, yo creo que de los fraudes, y es que se sienten culpables y entonces no le van a contar a nadie, no le van a contar a los familiares, y no van a denunciar, evidentemente. Y creo que esto es algo muy, muy interesante que se ha dicho, digamos, en las investigaciones sobre la sociología del fraude o la psicología del fraude, y es que las víctimas, por llamarlas así, hay víctimas que no creen, que es lo que hablaba Silvia al principio, que pues tienen el cerebro tan lavado que encuentran como una explicación alternativa que no es me estafaron, sino el sistema patriarcal nos está impidiendo fluir con nuestro telar o lo que sea. Y si hay otras víctimas que se dan cuenta que sí fueron estafadas, pero pues sí entra todo esto de la culpa y digamos de la vergüenza a la hora de denunciar, pero también de pronto la falta de herramientas, porque muchas de estas mujeres pues de pronto hoy en día por redes sociales y WhatsApp es fácil, pero de pronto no se quieren poner de enemigas a toda esta red. Entonces está con ese tema. Yo diría algo ahí, es que para mí no son víctimas. Para mí es pues, lo que dije, está participando del delito.
y sabe que está haciendo porque son uno conscientes sabe de que eso tan bueno no dan tanto. Pero precisamente esa vergüenza de cómo yo, sí, me dejé llevar por esto, porque eso piensa uno que no le pasa sino a los demás, no a mí. Entonces ese es otro de los temas que impide como evolucionar tanto dentro de las investigaciones para poder responsabilizar a las personas en poner las medidas. Y es que no cuento porque me da pena, ¿sí? Aquí en el círculo de amigas que me conocieron, pues ya todas estamos untadas, pero más allá yo no voy, tengo que superar. Y el otro tema es, por ejemplo, la niña que acaba de dar el testimonio es muy loable porque asumió su responsabilidad, se dio cuenta y subsanó el error y está honrando la palabra con los que llevó. Y no fue solo ella como tratando de salirse, sino pues una conciencia que sí es feminista, que es yo le voy a devolver la plata a mis amigas, yo pues voy a como darme la oportunidad de reconstruir esta amistad. Claro. Y lo voy a hacer público, que yo creo que también, por ejemplo, en mi caso es una de las cosas que para mí es más importante, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a investigar el tema, ¿sí? Me encontré que todos estos términos que se utilizaban de manera tan ligera, sí tenían, digamos, cosas en la vida real, sí representaban cosas. Por ejemplo, las tontinas africanas es que mujeres se reúnen en un círculo cerrado, cada una pone 10 pesos, o sea, se hacen 100 pesos y un mes se la dan a uno, el otro mes se la dan a otro. Cerrado, nunca hay que conseguir dos de afuera, nunca hay que seguir trayendo gente, nunca, y sin embargo, eso también es captación, eso también está prohibido. ¿Por qué? Porque pasaba, eso se era famoso en Colombia, en las natilleras, que eran las que se hacían en las oficinas y todo eso, que todos empezaban a poner, y cuando ya recibías al quinto mes tu plata, al sexto mes ya, ay no, ya no me quedó plata, y entonces al último le tocaba casi que rogarle a los otros para que le dieran la plata. Entonces por eso en todas las oficinas y en todas las partes eso se empezó pero entonces digamos que se toma esa información de la tontina africana, ¿no es cierto?, sin ninguna profundidad real. Luego se toma el nombre de una antropóloga canadiense y acá lo encuentro, que se llama Jen Shinoda. Que no es canadiense, es estadounidense. Y exacto, nada que ver. Además, que ya hizo un libro que no tiene nada que ver de eso. El libro no tiene nada que ver, habla del círculo del millón, pero quiere decir que se hagan millones de círculos y no de millón de pesos. O sea, hay una persona que logró articular todo esto, sacar las cosas de su contexto, traerlas para volverlo. Eso sería muy importante, saber quién está detrás de esto, quién lo trajo, quiénes son los primeros en imponerlo, quién pone la semilla. Como lo mencionaron, esto viene de otros países y esto mutó a través de la red, pero en este momento, en esta característica, sí, lo que ve es que está viviendo gracias a cada persona. Ya ese que está ahí atrás, que la creó hace 6 años o hace 4 años, sí, a lo mejor está haciendo sus propias células, pero en este momento en Colombia la que está haciéndolo vivir es la persona que está invitando a los demás. Y yo sí creo que había un interés. Esto puede sonar conspiracionista, pero yo sí creo que había un interés en romper las relaciones femeninas, ¿sí? Precisamente con el interés de que no esa fuerza que se está cogiendo quede banalizada, ¿no? Y el movimiento quede banalizado, porque esto le da justificación a muchos maridos para decirle, sí, usted por meterse con esas feministas, sí, ve usted, porque sí, y eso le hace un daño grandísimo al movimiento, a un movimiento que precisamente lo que está buscando es que se acabe la brecha salarial, es que se acabe todo este tipo de cosas, y lo que nos hace es un daño grandísimo, y eso es lo que yo quisiera como llamar a las personas que están adoctrinadas y decirles, piensen en el daño que puede estar haciéndole esto como a movimiento social, al feminismo, a las que nos interesa el feminismo o que somos feministas, pero también fíjese en la tablita, ¿cuántas mujeres debajo de usted, cuántas mujeres no van a cobrar? Sí, debajo de usted. Y dése cuenta si usted sería capaz de reunirlas en una sala y decirles a esas 8 que le dieron la plata y de las que dependen de esas 8, a esas 1,790 creo que es, decirles, oigan, ustedes no van a recibir plata, pero yo sí. Y yo creo que en ese momento cambia y se transforma eso tan emotivo en la confrontación. Y a eso súmele que va a ser
va a ser parte de un delito y que puede que queden todos sus activos. Y me sorprende porque acaba de mostrarme Beatriz una nueva que se llama Ecosinuestra, que es la misma, pero ahora se llama Ecosinuestra. Pero entonces lo que me sorprende es que la superintendencia sí está sobre estas cosas. O sea, los que están creyendo, ay no, a mí nunca me van a pillar, ay no, yo nunca, sí están sobre estas cosas, sí, yo sí diría, ojo, o sea, a los de Ecosinuestra ya llegó, entonces prepárense porque estamos sobre esa y sobre otras tantas, no, y la superintendencia permanentemente está haciendo alerta actuando sobre el tema. Por eso es que a pesar de la acción sigue creyendo, a pesar de la publicidad, a pesar de las advertencias, sigue creyendo. Y yo entiendo, y estamos aquí y todas nos duele como mujeres y queremos que esto no nos pase a nosotros, pero también hay que extender el mensaje a todos, a los señores que también están ahí diciéndoles, sí, si ve, yo le dije, porque es que ese señor va a tener un amigo el día de mañana que también lo va a llevar por otra cosa, con otro discurso, con otro discurso. Otra motivación visceral que y es no tener hacer sueños, esa fortaleza como colombiano, como mujer, como hombre, como padre de familia, de decir no, eso no tiene lógica, yo no voy a entrar ahí, esto es nuestro país, bloqueémoslo. Y en defensa del feminismo, esto no tiene nada de feminismo, y el hecho de que te metas en esto no significa que seas una feminista, simplemente eres una mala persona que está engañando a otras para poder sacar beneficio personal de este negocio, que en realidad es una estafa. A expensas de los demás. Vamos a ir terminando. Me gustaría que Beatriz nos dijeras a las superinfinancieras si la gente tiene dudas o quiere presentar alguna denuncia, ¿a dónde se puede dirigir? Ay, sí, es clave. Mira, la superintendencia tiene múltiples canales, o sea, no hay disculpa, que no tengo un computador, que mamera aprender el computador, perdón la palabra, no, el computador. Entonces tenemos un sitio web, www.superfinanciera.gov.co, ahí lo llevan a un espacio donde puede escribir lo que quiera. También tenemos una línea gratuita, 018.000 120100. Tenemos nuestros conmutadores 594-0200, 594-0201 o 307-8042 y un correo electrónico super@superfinanciera.gov.co. O si nos quieren visitar, tenemos un sitio allá lo más de ameno, en la calle 7, número 449 en Bogotá. Pero no solamente con nosotros puede denunciar, también lo puede fiscalía. Hacer en todas las oficinas de fiscalía seccional, en cualquier territorio hay mínimo algo. La policía tiene un correo electrónico, caivirtual@correopolicia.gov.co. Es la DIJÍN particularmente, la Superintendencia de Sociedades o las alcaldías locales. ¿Y tengo que ser estafada para poder denunciar o puedo yo, si me entero, denunciar? Puedes, no necesitas ser estafada, toda la información, esta información que acabo de compartir con ustedes es utilísima para nosotros. No necesitamos incluso identificar a esa persona que nos la manda, ¿sí? Sería ideal, pero si no, simplemente lo que necesitamos es la información, ¿sí? Lo que necesitamos es poder hacer el seguimiento y seguir tomando medidas para controlar el tema. Bueno, pues a todas muchas gracias por habernos acompañado. Realmente fue un tema que nos ha costado un montón con Laura sacar adelante. Mañana que es jueves, ¿no? Jueves 14, gracias, 14 de febrero. Pues van a encontrar esta información, todo lo que nos acaba de decir Beatriz, de dónde se pueden dirigir en la nota en www.eltiempo.com. También vamos a tener un Facebook Live de nuevo a las 8 de la mañana, donde también podemos ampliar sobre este tema, y vamos a estarnos moviendo con un numeral que se llama La estafa de la abundancia es. Numeral La estafa de la abundancia es el hashtag con el que El Tiempo va a mover en sus redes sociales mañana jueves este tema. Ustedes pueden escuchar este y todos los episodios en Spreaker, en Spotify, en iTunes, o encontrar la nota en www.eltiempo.com/podcast. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, Laura. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes.